Leí que el rumor del acuerdo con Irán y el fin de la Operación Libertad hizo que Brent bajara $11.66. Cuando se supo que todo era una mentira trumpista, el barril subió 6.53. Mira, uno de los fenómenos que ha habido con las acciones de Donald Trump y concretamente con las de la guerra en Irán, una guerra de lo más extraña. La guerra en Irán es de lo más raro que yo he visto en toda mi vida. No sabemos qué objetivos está atacando Estados Unidos, no sabemos el nivel de destrucción, no sabemos el número de bajas que ha producido. No tenemos, es como si Irán fuera un agujero negro y no supieras lo que Estados Unidos ha echado ahí dentro. ¿Qué ha destruido? Ha atacado a blancos civiles, ha atacado a blancos militares, ¿qué blancos militares? Ha atacado blancos petroleros. ¿Qué ha hecho? ¿Qué es esa guerra que lleva ya 5 o 6 semanas? ¿Cómo se está desarrollando? Porque yo te puedo decir lo que pasa en la guerra en Ucrania prácticamente minuto a minuto. Y cuando se recupera o se vuelve a perder un pequeño poblado en ese frente de batalla absolutamente mortal que es el de Ucrania. Yo te puedo decir lo que está pasando en Sudán del Sur, yo te puedo decir lo que está pasando en Yemen. Pero la guerra en Ucrania, la guerra en Irán es absolutamente un agujero negro. Increíble. Pero se sabe esto. Por ejemplo, la familia de Donald Trump, concretamente su yerno, hizo una apuesta por la subida del petróleo un día antes de que Estados Unidos declarara la guerra. Eso es lo que se conoce como insider trading. Jugar a la bolsa con información del interior de las empresas. Si tú sabes que tu empresa va a anunciar un avance tecnológico que la va a llenar de millones, y tú le dices a alguien que compre acciones de tu empresa porque se va a hacer rico en una noche, el hecho mismo de que esa persona compre acciones inesperadamente va a ser detectado. Esto no es el territorio comanche. Hay investigadores que están atentos a todo esto, en sus ordenadores ven todos los movimientos y dicen, uy, ¿y por qué compró tantas acciones de la empresa? Pues no sé, porque al día siguiente anunciaron esto y las acciones ahora valen el triple. Y se investiga a esa persona y si se determina que te conoce a ti, que tú eres del interior de la empresa, todos van a la cárcel y además pierde el dinero. Se controla el mercado de valores, si no la gente que sí invierte de verdad con interés de ganar honradamente no lo haría. Entonces, en varias de las acciones que ha habido en esta guerra se han detectado operaciones que ha hecho la gente de Donald Trump para enriquecerse ganando millones de la noche a la mañana. Y entonces dirías tú, y la Security Commission, la SEC famosa, que se encarga precisamente de vigilar esto, ¿qué dice? Pues nada, porque ya la tiene controlada Donald Trump también. Gracias, amiguitos. Es gravísimo, es gravísimo. Es la destrucción, de veras. Yo se lo decía a mi hijo, y no es en broma. Tienes que estar un poco atento a lo que pasa en este mundo, siendo muy joven y todo esto. Tienes que estar atento porque estamos asistiendo al fin de un mundo y al nacimiento de otro. Sabemos cómo era el anterior, lo de bueno y lo de malo que tenía. Algunos dicen que todo era bueno, otros dicen que todo era malo. Se equivocan ambos. Conocemos lo bueno y lo malo que tenía el mundo que teníamos hasta hace un par de años. Lo que viene de enfrente es una absoluta interrogante. Es un signo de interrogación enorme. Podemos hacer un mundo mejor, podemos hacer un mundo mucho peor. Pero lo tenemos que hacer todos y todos podemos participar. Así que hay que tener muchísimo cuidado.